Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean ustedes a su canal Entrevista Académica. Hoy, hoy contamos con la presencia del maestro Jaime Antonio Gómez Mandujano. El maestro Jaime Antonio Gómez Mandujano se encuentra actualmente doctorando en Ciencias Penales y Política Criminal por el Estudio Nacional de Ciencias Penales, conocido como INACIPE. Maestro también en Administración, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. También cuenta con la licenciatura en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, UNITEC. Ha cursado los diplomados en Derecho Penal en UNITEC, en Planeación Estratégica y Prospectiva Política, y en Teoría y Análisis Político en el Instituto de Investigaciones Legislativas y el Análisis Politológico en la UNAM. Bienvenido, mi querido maestro y amigo Jaime Antonio Gómez Mandujano. Pues como siempre, le damos la cordial bienvenida y la aceptación a esta entrevista académica. Pero nadie como él para hablarnos de su carrera académica y profesional. Maestro, sea usted bienvenido. Muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, maestro Hernández Vega. Muchas gracias por la invitación a participar en la entrevista académica. Gracias por la bienvenida a, a este diálogo. Pues creo que si algo pudiera decir de la actividad académica y profesional que he realizado a lo largo de mi vida, pues es la constante de tres materias que creo yo sustanciales en mi desempeño académico. Primeramente, un estudio de la retórica y derivado de ella, por supuesto, de las teorías de la argumentación y de su práctica a través del ejercicio de la oratoria, que ha sido una constante en mi vida profesional. Un aspecto importante adicional también es el del estudio de las ciencias económico-administrativas, que es una parte de mi formación académica y que me ha llevado, por supuesto, a desarrollar actividades profesionales en esa rama. Y la tercera, pues la formación en la rama jurídica, que creo yo que también abarca una parte importantísima en este, digamos, conjunto que es el proceso de formación, que todavía no acaba uno de aprenderlo ni de formarse completamente, pero que ha sido también una constante no solamente en mi actividad académica, sino mi actividad profesional. Entonces, creo que sucintamente en esos tres bloques agruparía yo el desempeño de mis actividades en forma general. Muy bien, maestro. Muchas gracias. Pues el tema, oratoria y argumentación jurídica en el escenario de los juicios orales. Como usted bien lo dijo, maestro, la comunicación es muy importante. Entendamos que existe un emisor y un receptor. En el caso de los juicios orales, pues estamos hablando de un receptor con un criterio legal y jurídico. Yo siempre he dicho que en los juicios hay que convencer a nuestro cliente, al abogado contrario y a quien emite la sentencia. O sea, la labor titánica. Y con este tipo de referencias de comunicaciones orales y argumentación jurídica, pues es una herramienta indudablemente de las más importantes. Ya dejó de ser hasta cierto punto la escrita. Pero, ¿qué nos puede decir en base a esta nueva concepción de oralidad que ya no es tan nueva, pero que no estábamos tan acostumbrados a este tipo de juicios porque se dejaron de llevar los juicios orales a partir de 1936, 39, no recuerdo exactamente la fecha, pero ese tiempo. Y haciendo un antecedente, pues nosotros ya contábamos con juicios orales. De hecho, la Santa Inquisición era oralidad. Pero, por favor, maestro, díganos qué podemos y cuál es el origen, qué podemos esperar y cómo podemos prepararnos para esta nueva forma de comunicación y de convencimiento. Bueno, lo interesante de todo este planteamiento es que
la recuperación de la oralidad como un eje rector de los procesos judiciales en todas las materias, no solamente como podríamos idearlo en una de ellas, sino como un transversal en toda la actividad jurídica en las diversas materias. Ya tenemos juicios orales en materia penal, en materia civil, en materia mercantil, en materia familiar, en algunas entidades, los juicios orales en materia laboral, etcétera, etcétera. Pues estamos en un camino en el que estamos recuperando una práctica que tenía muchos años de haberse abandonado, no solamente en el caso de México, sino en términos generales, por un predominio muy, digamos, sustancial, esencial de la escritura en todos los procesos judiciales. Y efectivamente no es nuevo. En el caso mexicano, pues en alguna época tuvimos los juicios orales, incluso con jurado popular, y tuvimos también antecedentes en la época colonial del desarrollo de juicios orales, como bien lo mencionaba, en el periodo en que se realizaban los juicios inquisitoriales, pero incluso antes, en la época prehispánica, si algo caracterizó a la sociedad, a las culturas de la antigüedad, la cultura náhuatl, la cultura maya, pues es que estuvieron muy imbuidas por una práctica de oralidad. De hecho, hay un, digamos, eje esencial en la formación de la tradición de oralidad, porque el conocimiento en las escuelas, porque el desarrollo del ejercicio de la función pública, porque los propios juicios sumarios que se llevaban a cabo a las personas que eran sometidos a estos, pues se realizaban en forma pública y se realizaban en forma oral. Pero esto va mucho más atrás en el tiempo. De hecho, la recuperación del conocimiento que tenemos ahora en nuestra antigüedad, en nuestra realidad actual, se finca en la antigüedad. Es decir, ahora nos regresamos a la necesidad de que el abogado, en términos generales, pues recupere la capacidad de argumentación oral, recupere la capacidad de exponer sus ideas en un proceso público ante un juzgador, con la presencia de la contraparte, de manera tal que recuperamos de alguna manera una práctica que encontró sus raíces en las culturas más antiguas, en Egipto, en Grecia, en Roma, y que tenían esta tradición de oralidad. La recuperamos y la sentamos básicamente, esencialmente, en el periodo greco-romano, porque es de donde recuperamos la mayor parte de los escritos, de los estudios que hay sobre la materia. Casi todo lo que se conoce en la antigüedad data del periodo greco-romano, sobre todo de la antigüedad griega, y del ejercicio de los juicios públicos. Entonces, una forma de resolver un problema jurídico, pues no era resolverlo a través de un juicio inquisitorial en el que la persona que era o que se acusaba o se le presumía responsable de un acto sancionado por las normas, pues fuera llevado, interrogado, solamente como medio de corroboración de su culpabilidad, y todo por escrito, y al final de cuentas a partir de ello se establecieron las sentencias, sino que se tenía la tradición de debates públicos, abiertos, en donde participaban las partes en igualdad de condiciones, donde las partes podían exponer libremente sus ideas, y en donde, si bien existían prácticas que ahora consideraríamos completamente fuera de lugar, como la tortura o como prácticas que forzaban a la confesión o a decir la verdad, o sea, incluso en el caso de los testigos, sí la forma de exposición de los casos, la forma de resolución del problema jurídico partía de una pregunta problemática. O sea, como bien nos expone en sus análisis, en sus estudios, Aristóteles, el planteamiento surgía de la construcción de la disyunción, decía. Entonces partía de una pregunta problemática, la cuestión. Por ejemplo, la pregunta de, ¿fulano de tal es culpable del delito que se le imputa? ¿O a quién asiste la razón en el caso que se está ventilando, a fulano o a sultano? Este planteamiento, que tenía, digamos, esta característica de ser una pregunta problemática, constituía el punto de partida de la análisis.
porque a la pregunta de ¿es culpable o no lo es? Había la posibilidad de establecer al menos un par de respuestas, una que afirmaba y una que negaba, y eso era la esencia de la disyunción. Alguien que si estaba obligado o si estaba en posibilidad de decir no es culpable, tenía que sostener su dicho. Y si decía sí lo es, igual estaba obligado a sostener su dicho. Entonces, este planteamiento, a partir de un esquema dialéctico de establecimiento de una pregunta y de una disyunción, se ligaba invariablemente con una noción lógica, es decir, con la construcción de un posicionamiento que adquiría la forma de una proposición y que era trasladada al debate en forma de premisa. Entonces, esta premisa, que regularmente constituía una premisa fáctica, estaba referida a una cierta norma, como lo concebimos actualmente en el derecho. Entonces, si la norma prohibía o permitía, la conducta tenía que ser subsumida, digamos, en esa norma. Era una premisa normativa, una premisa fáctica y una conclusión. Y entonces, desde la antigüedad, se tenía concebido, como bien lo encontramos en los primeros analíticos, segundos analíticos de Aristóteles, el razonamiento lógico silogístico. Y entonces el planteamiento inicial dialéctico se apoyaba en un razonamiento de tipo lógico que tenía cabida esencialmente dentro del discurso retórico que podíamos llamar en este caso discurso argumentativo, dado que el discurso estaba integrado de cuatro partes: un exordio, que era una introducción; una narración, que era la descripción de los hechos; una argumentación, en donde se sostenía la propuesta, la proposición central, es decir, la premisa que daba origen a la defensa o a la acusación, y a partir de ello el aporte de un conjunto de pruebas que para la antigüedad podían estar pruebas extrasistémicas o sistémicas, decía Aristóteles, unas que eran propias de la construcción del discurso y otras que eran propias de la actuación judicial. Y entonces entraba en este terreno, digamos, ante una construcción discursiva, un último elemento que era la peroración, que constituía, digamos, una recapitulación de ideas y una exhortación al jurado para que tomara una decisión al respecto. Entonces, el jurado en la antigüedad griega y romana, pues a veces eran verdaderas asambleas populares, ¿no? Integradas por 40, 50, 60 personas, a las que se les tenía que convencer y persuadir para que decidieran en algún sentido la cuestión. Y así es como se resolvían los jueces. Había una serie de prácticas, por supuesto, adicionales que sostenían todo este proceso, pero en general la discusión de oralidad la vamos a encontrar en la tradición griega. Y luego esto, a la configuración del imperio romano, paulatinamente va a pasar a Roma. Entonces nos vamos a encontrar que toda esta construcción retórica que data más o menos del año 485 a.C. En Grecia, en Siracusa concretamente, año en que se publica, por decir algo, el primer tratado de retórica, el primer documento referido a retórica, pues a partir de allí la práctica y la construcción de todo un desarrollo que con el tiempo se configurará en un desarrollo teórico muy importante, va a llegar a Roma. Y en Roma, en el proceso, sobre todo en la época de predominio de la República, pues va a ser un proceso igual público, de discusión abierta, un esquema eminentemente adversarial en el que se van a exponer y se van a ventilar los asuntos jurídicos a través de una discusión plena del problema y de un posicionamiento de las partes a partir del cual se tomaba la decisión. Entonces, hago un poco esta parte de historia porque nos lo vamos a encontrar vigente en todo el periodo grecorromano. Ya a la caída del Imperio Romano de Occidente y a la, digamos, paulatina eliminación de la oralidad en los procesos políticos por la, digamos, forma en que se va diluyendo la presencia del Senado frente al emperador, por ejemplo, la concentración del poder en un gobernante único, que en este caso es el emperador, sobre todo en la parte del Alto Imperio, va a ir haciendo también que la parte de los juicios paulatinamente vaya decreciendo en la parte oralidad. El proceso formulario que nos vamos a encontrar ya va a ser, digamos, una memorización
de un pequeño párrafo de discurso con el que las partes exponen su causa ante los tribunales y sobre el cual estos van a decidir. Ya no hay un debate pleno, un debate abierto en donde las partes pueden libremente exponer su causa. Este paulatino de crecimiento nos va a ubicar luego en la Edad Media en la recuperación de un procedimiento a partir de las glosas y de la recuperación del pensamiento romano en un modelo más inquisitorial, más inquisitivo, digamos, en donde el punto de partida ya será no el considerar la inocencia del el acusado, sino de considerar su culpabilidad. Y esto va a tener un desarrollo muy importante en todo el pensamiento jurídico y que se va a asociar con todo el pensamiento del derecho canónico. Y entonces los juicios van a ser eminentemente inquisitoriales, digamos, tanto en materia religiosa como en materia civil, será este el procedimiento que predomine. Y solamente, digamos, la parte anglosajona va a considerar y va a conservar la esencia todavía del sistema adversarial. Ellos no van a sustituir su modelo. Entonces, todo el modelo, sobre todo en Inglaterra, se va a conservar básicamente el esquema adversarial en el proceso judicial y ellos van a conservar mucho esta tradición. Pero para todo el proceso del derecho continental, pues prácticamente es el periodo de tránsito al predominio del modelo inquisitorial y en algún momento pues se va a intentar hacer una recuperación de la parte, digamos, de oralidad, sobre todo en el el siglo XVIII, final del siglo XVII, siglo XVIII, o siglo de las luces, en donde nuevamente parte, digamos, este impulso democrático, sobre todo después de la Revolución Francesa, a derramar un poco la noción de la conveniencia de la discusión, digamos, abierta, de la oralidad en los procesos. Y entonces allí, digamos, como que se va a generar un híbrido, una suerte de un modelo mixto que va a recuperar aspectos de la oralidad de la antigüedad grecorromana y aspectos del modelo inquisitorial que había estado vigente en Europa. Entonces vamos a tener una mixtura allí, digamos, para el desarrollo de los procesos. ¿Qué pasa con la parte de la oralidad? La oralidad digamos, un modelo para la toma de decisiones que está asociada invariablemente a los momentos democráticos. Es decir, no podemos concebir procesos de oralidad abiertos, públicos, en modelos donde el predominio del poder es autoritario o totalitario. Entonces, cuando se establece el totalitarismo, en el momento en que entra el totalitarismo o el autoritarismo por la puerta, la retórica y la oralidad se van por la ventana, ¿no? Tiene que operar modelos en donde la democracia pervive, predomina, para que entonces haya recuperación de la práctica de oralidad. No solamente hablo en el terreno político, porque los gobiernos democráticos son más abiertos a la discusión, a dar cabida al pluralismo, a dar cabida a las opiniones diversas, a permitir el debate público y que eso se derrama hacia otras áreas de la actividad. Entonces también al impulso de la democratización política, pues va aparejada la democratización en buena medida en los procesos judiciales, en el sentido de que hay reivindicaciones importantes de derechos, recuperación de libertades, y entonces bajo ese esquema nuevamente es posible que la oralidad tenga cabida en los procesos. Y eso es, digamos, el impulso que hemos tenido en todos los modelos, en todos los sistemas jurídicos en Europa continental, en Occidente, en América Latina, por supuesto, y un impulso que vamos a encontrar a partir de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y que hay por supuesto, una modificación importantísima de las constituciones europeas para incorporar derechos que van a integrar ya las constituciones, que se van a convertir en derechos fundamentales y que van a permitir que a este impulso haya una construcción de tribunales constitucionales, una posibilidad de que estos
tribunales, digamos, custodien el cumplimiento del texto constitucional y, por supuesto, trabajen mucho en la protección y reivindicación de derechos. Y entonces esto va llevando y empujando paulatinamente a que se recupere el modelo anterior, un modelo en el que las partes concurrían de alguna manera en igualdad de condiciones, con ciertos esquemas de protección, por supuesto, en algunas materias, pero de una forma más libre, más equitativa a participar en los procesos. Y entonces nos vamos a encontrar nuevamente con un impulso que empieza a ser, digamos, resultado de toda esta avalancha de transformación democrática que se ha generado en el orbe, sobre todo hablamos de Europa continental, de toda la parte latinoamericana, y que el impulso de todo esto vamos a venir encontrando cómo las constituciones de los países latinoamericanos se van a empezar a modificar, los procesos judiciales, sobre todo en la materia penal, van a empezar a cambiar muchísimo a partir de finales de los años 70, los años 80, se van a empezar a instaurar los juicios orales, se van a recuperar estos modelos democráticos. Nosotros en México vamos a entrar un poquito, digamos, retrasados a este proceso, mientras ya algunos países desde finales de los 70, de los 80 ya habían modificado sus sistemas. Nosotros vamos a tener estas reformas hasta 2008, por ejemplo, en la materia penal, en la materia civil, mercantil, pero estos esquemas, digamos, vienen siendo resultado de un impulso en la recuperación de estos procesos. Entonces, ¿qué importancia tiene ahora hablar de oratoria, argumentación? Pues es, digamos, un elemento de suma importancia, porque ahora estamos nuevamente en procesos políticos que tienen pluralidad, en donde hay un impulso de la sociedad al respeto a los diferentes derechos fundamentales de los seres humanos, respeto a las diferencias, un amplio espectro de cobertura y de protección de la pluralidad, un amplio espectro de protección de los diferentes posicionamientos, de las diversas maneras de pensar, y donde tenemos que estar muy abiertos a hablar de todos los temas, a hablar de todas las cosas sin temor, a abrir la discusión pública a los temas que son esenciales. Y ya lo estamos y lo vemos en la actividad política, lo vemos al interior de las organizaciones, en las empresas, incluso en el terreno religioso, vemos cómo las diferentes formas de culto religioso van aprendiendo estos modelos de ecumenismo, de cierto grado de coexistencia, de intercambio, de comunicación, de diálogo público, y ya no hay tanto, digamos, el modelo cultural que nos enseñaba a marginar, a segmentar, a seccionar, a rechazar, sino más bien bajo un criterio más integrador. Y estamos viviendo esta misma lógica en la materia judicial, en donde los procesos empiezan nuevamente a recuperar, a hacer valer derechos, obligaciones de las partes, a tener un nivel de coexistencia mucho más plural, mucho más abierto, mucho más respetuoso de derechos, y que permite en un momento dado exponer mejor y ventilar mejor los procesos, los problemas jurídicos. Entonces, se encontraba desde la antigüedad que un gran beneficio que tenía la oralidad, pues era la agilidad, la espontaneidad en la discusión, es decir, no había tanto el acartonamiento de escribir un texto, o de la rigidez, por ejemplo, en el interrogatorio, bueno, si hablamos, o en las declaraciones que hacían las partes, en donde, por ejemplo, el tipo de pregunta era: diga si está usted en el lugar tal a tal hora. Decía, no, pues no estuve. Y entonces ahí en el acta quedaba consignado que dijo que no. Bueno, y cosas de este tipo que limitaban muchísimo la contextualización, es decir, ¿cómo puedo saber si la persona dijo la verdad o no lo dijo? ¿Cómo puedo saber qué más información me pudo haber aportado? No había lugar a una narrativa. Y bueno, la oralidad viene a darle esta espontaneidad, digamos, esta frescura al proceso, porque al preguntarle a la persona, diga si hizo y qué hizo ese día, pues me puede narrar, ¿no? Me puede contar lo que hizo, y esto me da mucha más frescura y me da la posibilidad de saber si está entrando en contradicción, si está diciendo mentiras,
O sea, hay otras cosas, pues, que no estaban en ese modelo y que se recupera ahora. Pero todo este proceso, como bien lo mencionaba este maestro Hernández Vega, pues el problema está en que hace muchísimos años que dejamos nosotros de tener juicios orales en México y sin embargo se siguió formando en las universidades los abogados, ¿no? Se siguió estudiando en México. Para allá por el siglo XIX, pues había en la Escuela Nacional de Jurisprudencia grandes maestros de elocuencia, así se llamaba la materia, ¿no? Uno de los grandes maestros, don Ignacio Manuel Altamirano, por ejemplo. Y don Ignacio Manuel Altamirano, que era un extraordinario abogado, pero además un extraordinario orador, y enseñaba a hablar en público, decía, es que a veces los abogados salen sabiendo y tienen información del derecho, conocen el derecho romano, hasta tienen nociones de derecho económico, derecho internacional, pero pierden un juicio porque no tienen la habilidad de argumentar o de exponer con claridad sus ideas. Incluso no tienen ni siquiera la habilidad de responder a un sorite, a un epiquerema, de contestar un sofisma del adversario, porque no tienen esa formación, ¿no? Entonces se abocaba, y estamos hablando del siglo XIX, se abocaba a la formación del abogado en ese sentido. Nos quedamos, por supuesto, con las universidades que no forman a sus abogados en este terreno. Entonces, en el plan de estudios, en general, en los planes de estudios en las universidades, pues hay una omisión importante, una materia que se consideró irrelevante, el estudio de la retórica, el estudio de la oratoria, el estudio de la argumentación. Eso se dejó de lado. Prácticamente el abogado se forma más en la lógica de que va a salir para llegar a un despacho en donde cuando tenga necesidad de escribir una demanda y le digan, oye, necesito hacer una demanda, mira, búscate ahí en el expediente, hay una que hicimos hace 6 meses, más o menos en los mismos términos, tú nada más fraseala, y entonces saco la demanda y la escribo en el mismo sentido en que estaba la otra, nada más cambiando las fechas, cambiando los nombres y algunos de los hechos, pero ya siguiendo el modelo, digamos, este formato, este machote del argumento. ¿Y por qué le pongo esto? No sé, así estaba y yo lo copio. Entonces así sé cómo argumentar. Me cambiaron el escenario de repente. Ahora, todos los abogados nos cambiaron el escenario. Nos dijeron de repente, mire, en un juicio civil familiar en la Ciudad de México, usted tiene 10 minutos en la audiencia de juicio para exponer sus argumentos de apertura y 10 minutos para formular sus argumentos de clausura. En el juicio oral, en materia penal, usted va a tener una intervención con un discurso de apertura y con uno de clausura. Y así, en todas las materias nos dijeron, va usted a exponer en una intervención oral de 10 minutos. Por supuesto, la ley no dice, pronunciará usted un discurso, pero está subsumido. Y fíjense lo interesante, maestro, que lo que pasó con esto es que nos quedamos con una noción equívoca de la retórica. A mí, que me toca en muchas ocasiones impartir clases, impartir cursos y que dedico buena parte de mi actividad académica a la enseñanza de la retórica, la argumentación, la oratoria, cuando a veces platico sobre esos temas, no falta el comentario que me diga, eso es para engañar, es pura mentira, es pura verborrea, ¿no? Porque la noción con la que nos quedamos de retórica era del discurso político, pero el discurso político en el periodo autoritario totalitario. Entonces, el discurso tenía un fin propagandístico. Claro. Entonces, estábamos acostumbrados a escuchar unas largas cantinfladas, ¿no? Entonces, escuchamos una perorata de un político que decía mucho, que hablaba mucho, pero que no decía nada, ¿no? Y entonces, cuando decimos, oye, aprende a pronunciar un discurso, la reacción natural es, yo no me quiero ver como un político de esos arengando ahí a una masa para que haga algo, ¿no? Porque vaya a votar. Déjeme hacerle una pregunta, maestro Mandujano. Los juicios actualmente, bueno, después de este brillante pasaje sobre la historia de la oratoria y de la argumentación, mi pregunta ahora es en función del derecho comparado con el derecho anglosajón y el derecho que llevamos en América Latina, en este caso México. Siguen siendo audiencias, son audiencias orales, pero mi pregunta es, ¿son juicios orales de convencimiento o de exposición? Porque la oratoria nos puede servir para un convencimiento. Aquí no tenemos un jurado popular en este momento.
Como usted bien lo dijo, ya lo tuvimos. Pero yo siempre considero que el derecho mexicano es un derecho positivo, que es la implementación de la norma en base a lo que establece el juzgador y dice, pues el delito es este y te sanciono con este. En este momento todavía podemos tener convencimiento sobre una actuación judicial que aplique el derecho positivo. ¿Cree que exista esa facilidad de la oratoria, en este caso del expositor, que es el abogado, de mediante su argumentación y su oratoria convencer a un tribunal o en este caso a un juzgador también? Bueno, es una pregunta muy interesante y le voy a decir por qué. Porque la finalidad que tiene la oratoria, como digamos la forma oral de la retórica, y aquí hago un pequeño paréntesis, la retórica desde la antigüedad empezó primero regulando la oralidad, porque surge en el año 485 a.C. a partir de la observación de juicios públicos que tenían como propósito la restitución de tierras de ciudadanos a los que se les había despojado durante el periodo del totalitarismo para dárselo a los miembros de los ejércitos del gobernante en turno. Entonces, esto pasa en Siracusa, una ciudad siciliana que formaba parte de la ELA de aquellos años y que da lugar a que dos estudiosos, Corax de Siracusa y su discípulo Tisias, eh, creen digamos, manual de la persuasión. Un manual de la persuasión que ellos observan en los juicios cómo a viva voz no era el abogado representante en ese momento, sino el ciudadano per se, por voz propia, quien exponía su causa, pues en muchas ocasiones lo exponía brillantemente y obtenía del jurado lo que se proponía. Pero en muchos casos, no teniendo esa habilidad, se encontraban con que no siempre el resultado que se esperaba era el adecuado. Entonces ellos crean un manual de la persuasión que tiene como propósito enfocar dos aspectos fundamentales, que son convicción y persuasión, que aparentemente las vemos como un sinónimo, pero no son un sinónimo. Convicción tiene una referencia con el establecimiento de certezas. Es decir, a una persona se le convence cuando se le demuestra que lo que se le está diciendo es verdadero o tiene ciertos visos de veracidad, porque está sostenido en una prueba, en un soporte, y permite en un momento dado que diga, bueno, pues sí, puedo entender que esto es como me están diciendo que fue, porque aquí está la evidencia que sostiene este argumento. Ese es el primer elemento. Pero por ejemplo, a un académico, a un maestro, pues le sirve la convicción. ¿Por qué? Pues porque expone una teoría, expone un razonamiento y, por ejemplo, exponer una teoría en una conferencia, en un curso, pues tiene como propósito generar información y generar certeza sobre un tema. A un académico no le preocupa mucho pues sí le interesa mucho mover a la acción. Es decir, el que habla en público y establece razones para generar certezas, también quiere que las personas actúen en consecuencia. Entonces, el otro elemento que es la persuasión es fundamental porque se puede generar base de convicción, pero no mover a la acción. ¿Y cómo se mueve? ¿Para qué mover a la acción? Para que la decisión vaya en el sentido que se pide sea realizada. Entonces, ¿a qué está obligado el abogado? ¿A qué está obligada las partes en un juicio? Primeramente, a sentar bases de convicción. Es decir, porque va a establecer una propuesta de solución al problema, va a establecer una narrativa de hechos y va a sostener toda la proposición de la narrativa con la prueba. Esto es generar base de convicción, de generar certezas. Ahora, tiene que impulsar además a que el auditorio, en este caso, actúe en consecuencia. Pero no hay que perder una persona, o puede ser un millón o más, y que el auditorio en la materia judicial, pues es primeramente el juzgador y después las contrapartes, ¿no? El público asistente, pero al que tengo que convencer
de lo que estoy diciendo es al juzgador. Y tengo que procurar que se incline a tomar la decisión en el sentido que se le plantea. Entonces, si me dice, sí tiene un ejercicio la oratoria, tenemos que dimensionar el escenario en el que estamos, porque si concebimos la oratoria como arenga política, pues uno no concibe que un abogado que está exponiendo una causa está haciendo uso de una modalidad de la oratoria. Entonces tenemos que entender el sentido de oratoria y de discurso en un sentido muy sobrio, porque si lo vemos como si fuera discurso político, pues entonces no tiene cabida. Hay que dimensionar que el discurso tiene cabida en tanto, y el discurso argumentativo en tanto expone un asunto, es decir, aborda un problema, expone una propuesta de solución, que sería la proposición del discurso, y un conjunto de argumentos que lo sostienen. Pues eso es lo que hace el abogado. O sea, en ese sentido, el discurso puede ser una corta intervención de 1 minuto, de 30 segundos, en tanto tenga estas finalidades, digamos, de incluir argumentos para sostener una tesis, para sostener una proposición concreta, y donde tenga las finalidades de crear bases de certeza sobre lo que está diciendo y de paso tratar de motivar a la acción. Entonces, si hay una práctica oratoria, por supuesto que la hay, porque cada disertación que se realiza, que en materia jurídica, en materia judicial le llamamos alegato, pues un alegato es un discurso. Entonces, el alegato es un discurso argumentativo. Nada más que adquiere diferentes formas, como decir, oiga, el ministro de culto no habla, no usa la oratoria, pues nada más pronuncia el sermón. Bueno, el sermón es el nombre de un discurso religioso, moralizante, que difunde la creencia religiosa. Entonces, así como en la materia religiosa el discurso adquiere el nombre de sermón o de homilía, en materia judicial pues hablamos de alegato, ¿no? Alegato de apertura, alegato de clausura o alegato de inicio, alegato de cierre, como lo nombre la ley, pero al final de cuentas estamos hablando de una forma discursiva. Y hay muchísimas formas discursivas adicionalmente, porque cuando se realiza una objeción, cuando se presenta cualquier tipo de argumento, el esquema de la presentación de ese argumento responde a un propósito concreto y entonces sostiene el argumento con alusión a normas, con alusión a hechos, con alusión a pruebas, y entonces está construyendo un discurso. Aunque eso sea una breve intervención, eso constituye un discurso. Hay que redimensionar que la oratoria de hace y la retórica de hace 2500 años ya evolucionó y ya cambió en mucho el estudio teórico sobre estas materias, y que ahora el discurso pues no se entiende solamente como la larga perorata del trabajo político, ¿no? Como la podíamos concebir, sino como algo mucho más sobrio. Y entonces, cuando hablamos de un abogado orador, pues estamos hablando de un abogado que está sentado en su lugar, no tiene que estar necesariamente de pie y arengando multitud, con un manejo de la voz muy sobrio, pero realizando un conjunto de razonamientos para exponer la causa que está defendiendo, apoyándose en normas, apoyándose en hechos, apoyándose en pruebas, porque esa es la base en la que sostiene el argumento. Entonces, ¿hay una praxis oratoria? Claro que la hay. Lo que pasa es que a veces concebimos, en términos generales, le comento, maestro, que la oratoria tiene que ser necesariamente así, una persona puesta de pie ante un meeting, grandes seguidores, un público enorme y un discurso con grandes movimientos de manos y con grandes cambios en la voz. Y no pensamos en la disertación que realiza el abogado, o la homilía del ministro de culto, o la disertación del maestro. Un profesor, de manera cotidiana, en su clase diaria, realiza un discurso académico, es decir, está realizando, haciendo uso de la oratoria académica, porque está hilvanando un conjunto de conocimientos para transmitirlo a sus alumnos. ¿Cuál es el referente? El tema. ¿Cuál es la proposición? Lo que busca con exponer el tema. Es decir, hoy quiero que comprendan cuáles son las bases del juicio de amparo, entonces voy a disertar con mis alumnos explicándoles cómo es el juicio de amparo. Bueno, ¿cuál es el propósito? Sentar bases de convicción, de conocimiento en ellos sobre el juicio de amparo, es el propósito del discurso, y realizo toda una disertación que me puedo apoyar utilizando un pizarrón, una presentación, algún video, algo más,
para sostener toda esta construcción argumentativa, y ahí está haciendo el discurso. Entonces, si me dice un profesor universitario, un profesor de primaria, ¿es un orador? Claro que es un orador. Y un ministro de culto, pues también es un orador. Y un vendedor, un agente de ventas que se sienta con su cliente a platicar en una venta directa y a hablarle de las bondades del objeto. Mire, un vendedor de vehículos, un vendedor de maquinaria, un vendedor de objetos de consumo, de bienes de consumo, o un vendedor de servicios, pues hace también una labor de orador, ¿no? Es un, es una modalidad más de la oratoria. Y mire, maestro, incluso llegamos hasta las celebraciones, recién terminamos las festividades de Navidad, Año Nuevo. La persona que hace uso de la palabra para el brindis de Navidad o el brindis de Año Nuevo, o el que se para en la fiesta de la quinceañera, el papá, la mamá, a pronunciar un mensaje, o el amigo que se levanta en la boda de los amigos a hacer el brindis, pues quien hace este tipo de intervenciones orales hace uso del oratorio. Y si vamos a la junta de padres de familia de la escuela de nuestros hijos y nos paramos y hacemos uso de la palabra para exponer alguna preocupación, alguna idea, estamos haciendo uso del oratorio. Entonces, Claro, ¿en qué claro. nivel está transcurriendo el discurso? El discurso es algo que ya está en nuestra vida cotidiana. Simplemente hasta aquel que pretende enamorar a una mujer y se dirige a ella con frases que le hacen obtener, digamos, el aprecio de esa mujer, está haciendo uso del oratorio. Y se los pongo a veces en ejemplo de en la pareja cuando se quiere realizar una actividad, ir al cine o ir al teatro, y discutimos a dónde vamos, al cine o al teatro, y lo argumentamos. Allí tenemos un esquema discursivo dialógico, hay una Claro. suerte de intercambio. Entonces, para muchos teóricos del actual estudio de la retórica, esos esquemas dialógicos, esos esquemas discursivos son parte de nuestra vida cotidiana. El discurso es parte de nuestra vida cotidiana. Nosotros no nos damos cuenta de que estamos haciendo uso de formas retóricas. Entonces, también cuando me dicen, ese es un argumento de corte retórico, pues, todos los argumentos que presentamos en Todos. nuestra vida son de corte retórico. O sea, Claro, no, pero asumimos que una parte, digamos, discursiva que pudiera ser tramposa, falsa, que pretendiera engañar, aquella que tiene doblez, aquella que quiere sacar provecho, eso es lo retórico y es una falsa concepción. Entonces, ¿cómo está la vigencia de este tema? Pues es evidente, ¿no? En todas las actuaciones judiciales. Incluso le voy a decir, maestro, que la retórica vista ya no solo como una ciencia del lenguaje que se ubica en la parte de la oralidad, sino en la parte de la escritura, pues muchos de los géneros discursivos, como los géneros literarios, la novela, el cuento, pues son géneros retóricos. Y claro. en materia judicial, la demanda, la sentencia, son géneros retóricos y tienen estructura discursiva. Entonces, aunque sea escrito, hay una regulación retórica en la estructuración de los textos. Entonces, está muy metida en todas las esferas de nuestra vida. Claro, lo que necesitábamos era que se dieran, digamos, estos parámetros de normalización, de establecimiento de la regulación normativa de los procesos judiciales, para que entonces tomara forma la oralidad nuevamente en el regreso al desahogo de los problemas jurídicos. Y poco a poco, conforme esto se vaya haciendo una práctica cotidiana, se van a ir, creo yo, va a sentar sus reales nuevamente la oralidad en los procesos, y va a permitir que se vayan flexibilizando muchos de los procedimientos que actualmente limitan esta parte, ¿no? Déjeme decirle, maestro, tocó dos puntos importantes, ¿no? Bueno, todos son importantes, por eso hasta no he interrumpido, porque me parece muy grato una exposición como la que usted hace. Es un gran orador, aparte de eso, ¿no? Entonces, déjeme ponerle, usted hablaba de los académicos, en este caso de los maestros expositores en un aula, en un salón de clases, donde hemos vuelto por estos medios electrónicos a la cátedra. Prácticamente ya no hay un intercambio tan fluido. Algunas plataformas sí lo permiten, otras plataformas no lo permiten, pero hemos venido nuevamente a escuchar, a aprender escuchando.
hemos dejado de ser un poco de visuales. Estos medios nos han llevado a dejar de ser visuales en el sentido de estar en el salón de clases, de estar viendo. Nos hemos puesto a aprender escuchando. Eh, para mí es muy importante y también decirle o considerar que un académico es un actor dentro de un salón de clase. Y lo hago en referencia a la exposición que usted hacía de Roma, donde probablemente quien sufría el daño o quien tenía que exponer el caso no era un buen actor. A manera de convencer, porque usted bien lo dijo, bueno, puede estar uno sentado, como es el caso actualmente de nuestros juicios orales, puede usted estar bien sentadito y con la voz modular y convencer. Pero no es lo mismo tener una libertad física que inclusive hoy cuando entrevistamos o cuando generamos un interrogatorio a un testigo o al mismo, a las mismas partes, pues obviamente uno visualiza su actuar frente al jurado. Eso también va a determinar muchas cosas. Pero en función por parte del abogado y del maestro, deben de ser buenos actores. En nuestro sistema es un poco acartonado, como lo platicábamos antes de, fuera de escena. Lo platicábamos que yo siento el proceso mexicano, penal sobre todo, muy rígido todavía. O sea, tanto el juez como los abogados, en este caso el fiscal y el abogado defensor, tienen que estar argumentando y soportando y fundando en función de la ley, el artículo. Tienen que citar siempre en base al artículo tal, usted puede contestar en base al artículo tal. ¿Por qué no ha venido ese cambio que sea digámoslo así, una audiencia oral, no de exposición y no de derecho positivo? Es una cuestión que estén manejando en el Poder Judicial para efectos de darle contundencia, soporte y fundamento a los actos porque se están grabando, o cuál es el motivo. ¿Qué me podría decir usted, maestro? Bueno, yo lo que percibo en términos generales es que una de las precondiciones, digamos, que debe de existir para que la oralidad establezca verdaderos debates es que los debatientes estén formados en la parte del conocimiento de la técnica retórica y particularmente de las técnicas retóricas vinculadas a la oralidad, entiéndase de la oratoria. En la antigüedad grecorromana había escuelas de retórica y a quien pretendía ser un dirigente político o ser un gran defensor de las causas judiciales, como lo llegó a ser en su momento Marco Tulio Cicerón o como lo fue Marco Fabio Quintiliano, por ejemplo, pues tenían que pasar un proceso de formación primero, un proceso de formación que empezaba desde la niñez, en donde iban aprendiendo el proceso de formación retórica. Entonces, incluso las bases pedagógicas que ahora conocemos de la formación de los niños y jóvenes tiene mucho arraigo en las formulaciones que presenta Marco Fabio Quintiliano, por ejemplo, en cómo formar a los niños en esta rama, porque el conocimiento y el estudio de la retórica era una de las materias obligadas en la antigüedad grecorromana. Entonces, griegos romanos pues, estaban formados en las lides de la discusión, del debate oral, porque ese era el común denominador en todos los espacios en donde participaban. ¿Qué pasó con nosotros? Que perdimos esta, digamos, habilidad de oralidad, que perdimos la formación de oralidad. De repente el nuevo escenario nos vino a poner ante la obligación de juicio oral. Y entonces obliga no solamente desde la perspectiva de la persona a mantener ciertos esquemas de rigidez, digamos, en la parte de la forma de proceder. Todavía confiamos poco en la parte de la oralidad. Nos atemoriza, creo, todavía un poco el que las discusiones sean tan abiertas, tan francas, en que sea un intercambio, un debate, y que en medio digamos, toda esta discusión, todo este análisis, todo este esquema argumentativo, pues estén dejando cosas
por alto. ¿Qué está acusando allí la praxis jurídica? Primero, una capacidad de argumentación oral. Y segundo, una capacidad de escucha, porque no se trata tampoco de que sea solamente exposición lineal, sino que toda exposición en la materia judicial y en otras materias, pues es siempre dialógica, es un esquema que tiene retroalimentación, que tiene, en este caso, contraargumentación, que tiene una refutación a los planteamientos que se hacen. Entonces, lo que se dice en una audiencia, pues puede ser refutado. Puede ser refutado no solamente por la contraparte, sino incluso por el propio juzgador, por el sentido que puedan tener los argumentos que se presentan. Entonces, no es una actuación lineal, es una actuación que tiene que estar considerando a la contraparte para establecer una base de argumentación y contraargumentación, ¿no? Lo que se denomina teóricamente un intercambio argumentativo. Entonces, estos intercambios argumentativos todavía nos ofrecen un reto, porque para el juzgador y para el abogado litigante, pues son terrenos nuevos, son terrenos para los cuales no se había preparado previamente, que vino a agarrar el cambio cuando el abogado ya está fuera de las aulas, cuando el abogado ya está en la praxis. Y entonces es bien sabido que muchos abogados litigantes pues han preferido mejor ya no litigar, porque el impedimento de la capacidad de hablar, de discutir, de debatir en público por una carencia técnica, pues los pone en una situación muy vulnerable, ¿no? De ser cotidianamente, recurrentemente derrotados en los debates. Entonces, esta parte creo yo que radica más no tanto digamos, un esquema político, una determinación del por qué hacerlo así. La argumentación todavía y la oratoria tiene que sentar bases de generarse con mayor naturalidad. Aquí hay un punto que todavía no hemos terminado de comprender muy bien. Pensamos que la parte de exposición oral, la oratoria como tal, pues sigo insistiendo, es verborrea, ¿no? No relacionamos mucho la idea de que la exposición oral, la oratoria, es exposición fundamentalmente de ideas, es exposición fundamentalmente de argumentos. Entonces, ¿qué constituye un argumento en materia judicial? Pues básicamente tres ejes fundamentales, que son para la teoría lo que podríamos llamar la teoría del caso, por ejemplo, que son las normas, los hechos y las pruebas. Un problema, para que sea un problema jurídico, pues tiene que referir hechos a normas, de entrada. O sea, si una persona y otra discuten en las calles y se dicen toda clase de improperios y cada quien se va a su casa, pues hay una disputa ahí, hay un problema, pues. Pero no es un problema jurídico porque no está referido a una norma. El problema jurídico se va a constituir al momento de que pasen, por ejemplo, de las palabras a las manos y uno de ellos esté lesionado. Entonces, ahí ya puede ser un problema que puede encontrar reflejo en una norma. Entonces, los hechos, lo sabemos muy bien, para que tengan relación y trascendencia jurídica, pues deben de referirse a una norma. Entonces, evidentemente, un problema jurídico va a ligar de entrada hechos y normas. Ahora, ¿cómo sostengo y cómo sé que los hechos pasaron? Pues a través de la prueba. Entonces, estos tres elementos constituyen la base del argumento. En cuanto a las normas, pues ahí entran varios condicionantes. Primero, el saber interpretar la norma, el dimensionar si la norma es vigente, es correcta, existen las razones por las cuales es aplicable al caso. Entonces hay una serie de condicionantes interpretativas. A partir de interpretación y aplicación de la norma a hechos y a pruebas, se construye el argumento. Entonces, cuando se dice, usted tiene que referir el derecho positivado, pues sí, o sea, evidentemente tengo que referir hechos a normas que están vigentes y lo puedo referir en el debate, es decir, el argumento y la sustancia oratoria del abogado, pues no va a ser hablar del clima ni de otras cosas, va a ser hablar del problema que se discute, de la litis, y va a ser hablar de las normas y de los hechos que sostienen su posicionamiento. Entonces, evidentemente es inherente a la argumentación del abogado el referir normas. ¿Qué establecen, por ejemplo, los códigos, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo, en la materia penal?
pues que no es necesario aludir la norma. Dice, no es necesario que usted refiera en las audiencias orales el contenido de la norma. O sea, no es necesario que yo diga, mire, señoría, el artículo tal que dice, y tenga yo que decir todo lo que dice la norma. Simplemente decir, el artículo tal establece tal cosa y esto es aplicable a... Y se entiende que el juzgador tiene conocimiento del artículo y tiene conocimiento de la norma. ¿Qué implica eso? Pues que el juzgador tiene que ser casi pues una persona con un gran conocimiento jurídico, un gran conocimiento de la norma, para a la alusión que tiene en la discusión, saber el contenido de la norma. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues no, ¿sabe qué? Mientras le voy agarrando bien acá el paso al debate, no me hable muy rápido, vamos paso a pasito, abogado, a ver, dígame la norma y qué dice la norma, para que yo vaya pues viendo si lo que me está diciendo es lo aplicable. ¿Me explico? O sea, hay un problema ahí técnico en el sentido de cómo transcurre el debate, cómo se plantean las cosas y cómo también el juzgador está en posibilidad de asimilarlos inmediatamente y de formar un juicio sobre ello. Este punto creo yo que es el que se tiene que trabajar mucho más. O sea, que el abogado tiene que formarse en estas áreas, que los nuevos estudiantes de derecho tienen que entrar a esas áreas. O sea, las universidades no pueden permanecer ajenas a que ya cambió el sistema, los sistemas jurídicos, el sistema, Claro. digamos, las normas procesales ya se modificaron y los planes de estudio siguen enseñando como si no se hubieran modificado, es decir, como si no hubiera la necesidad de argumentación oral. Y entonces, pues el estudiante sigue saliendo así con la perspectiva de que alguna vez escuchó que la retórica era mala, y entonces, pues jamás en la vida me voy a poner a estudiar una cosa como esa, ¿no? O sea, no voy a perder mi tiempo en una cosa como esa. Claro, y déjeme decirle algo, maestro, pues obviamente como los juicios en primera instancia y por el 2008, los primeros, pues yo veía que el Consejo de la Judicatura quería tener sustentado y fundamentado toda la actuación tanto de las partes como de los juzgadores. Entonces, ya se quedó como costumbre, también ya se volvió una costumbre. Entonces, yo me pregunto, y en algún momento he preguntado a algún legislador, si vamos a llegar al momento de convencer a un jurado popular. De nueva cuenta, existe en la Constitución el jurado popular, pero ¿será diferente convencer a un jurado popular que a un juzgador? Yo creo que sí. Yo creo, porque un jurado popular está integrado por personas de diferentes tipos de criterios, educación y actividad y perspectiva social. Entonces, bueno, ya veremos si en algún momento llegaremos a que el pueblo realmente sea quien imparta la justicia, ¿no? Como en el sistema anglosajón. Maestro, llevamos ya una hora y yo me podría seguir aquí prácticamente otras 2 o 3 horas como si fuera un diplomado. Quiero invitarte de nueva cuenta para que podamos extender este tema, pero también quiero pedirte, yo sé que tú tienes pues, tu escuela, entonces no sé si nos pudieras dar datos donde tú impartes este tipo de cursos, diplomados, para aquellas personas que están interesadas en desarrollar esta parte de la oralidad, la oratoria y la argumentación, puedan acudir contigo. No sé si tengas algún correo, alguna página que nos puedas proporcionar. Bueno, sí, efectivamente decía yo que una parte importante de la actividad que realizo es precisamente mucho de la enseñanza en estos temas, retórica, argumentación, oratoria, en diferentes áreas de la actividad humana. Y está una parte muy importante de toda esta actividad desarrollada en forma de cursos, de diplomados, en nuestra plataforma que corresponde al Centro Retor de Formación y Actualización Profesional. Entonces, si se teclea en el buscador, en la web, Centro Retor, con H intermedia, sería centro y pegadito RHETOR, o sea, Retor, RHETOR, centroretor.mx. Con esa dirección pueden accesar a la
a la página del centro y por supuesto ahí tendrán toda la referencia de cursos, de programas, de asesoría personalizada que realizamos para la formación en esta área. Igual tenemos un correo electrónico de comunicación que se llama, que es contacto arroba centro retor, así como está, junto, Completo. centro, RHETOR, centroretor.mx. Entonces, ese también es nuestra vía de comunicación y, por supuesto, si alguna persona está interesada, pues nos dará mucho gusto recibirlo en nuestra plataforma. Ok, mi querido maestro, ¿algún comentario final? Solamente invitar a las personas que ven esta charla, que ven este diálogo, a que se den la oportunidad de abrir un poquito la perspectiva que tenían sobre palabras como retórica, oratoria, argumentación, para verlas en su justa dimensión. Es decir, darse la oportunidad de ahondar más en los temas, de buscar más información, de conocer más a fondo estas materias, porque más allá de la noción prejuiciosa que pudiéramos tener sobre las materias, constituyen ya una herramienta comunicativa, una herramienta esencial para la toma de decisiones en nuestra vida cotidiana y creo que es muy importante que recuperemos esa noción. Pues, maestro Jaime Antonio Gómez Mandujano, ha sido un placer y un honor tenerte en este programa. La verdad, hay que valorar este tipo de pláticas. Yo te quiero agradecer tu asistencia, tu participación y tus conocimientos vertidos aquí. Y a ustedes, amigos de Entrevista Académica, quiero agradecerles su participación y los esperamos aquí para nuestra próxima entrevista. Por hoy, muchas gracias y muy buenas noches.